y sean bienvenidos a la primera sesión de física de Aprendiendo con ACS. Mi nombre es Sheila y junto a mi compañero Franz les explicaremos el tema de análisis dimensional. Comencemos. Bien, Sheila, antes de estudiar nuestro tema análisis dimensional, tenemos que tener ciertos conocimientos previos, como qué es magnitud, cantidad, unidad, medición e instrumento. Bien, empezaremos definiendo qué es magnitud. La magnitud es toda propiedad de los cuerpos a que puedan ser medidos, como el tamaño, el peso o el volumen. Ahora, cuando hablamos de cantidad, nos referimos a un valor que se obtiene de una medición de uno o varias magnitudes. Ahora hablemos lo que es una unidad. Una unidad es la cantidad tomada como base, como por ejemplo la longitud que medimos en metros, la masa que medimos en kilogramos, el tiempo que medimos en horas. Bien, ahora definamos qué es medición. Es aquella operación realizada por el hombre para averiguar las veces que una cantidad contiene a su unidad. Pero mediante qué medimos? Mediante un instrumento. Entonces definamos qué es un instrumento, chicos. Un instrumento es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. El análisis dimensional es una rama auxiliar de la física que va a estudiar la forma en cómo se van a relacionar las magnitudes derivadas con las fundamentales. También se utiliza para encontrar ecuaciones empíricas para realizar lo que es un análisis aproximado de un fenómeno físico. Bien, Sheila, entonces tendremos que definir qué es una magnitud. Magnitud es la propiedad de la materia, aquello que siendo inmaterial se puede llegar a medir, como por ejemplo la longitud, que normalmente para el sistema internacional es medido en metros, el tiempo, que lo medimos en horas, la masa lo medimos en kilogramos, la potencia lo medimos en watts. Así como estos cuatro ejemplos, tenemos infinidad de magnitudes dentro de nuestro universo. Se llama unidad de medida a una referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Las unidades de medida se han usado desde tiempos remotos. Por esta razón han ido variando con el tiempo y en función no solo de las necesidades humanas, sino de la tecnología disponible. Esto implica que han existido y aún existen diversos sistemas de unidades de medida. En la actualidad, el más extendido de los sistemas de medidas es el llamado Sistema Internacional de Unidades, basado en un sistema métrico decimal. Las unidades de medida van a permitir calcular o medir asuntos como la longitud, cuya unidad básica es el metro y su símbolo es la letra M minúscula. La masa, cuya unidad básica es el kilogramo y su símbolo es representado por las letras kg en minúscula. El tiempo, el cual su unidad básica son los segundos, también se va a representar con un símbolo de la letra S minúscula. Y podemos encontrar otras magnitudes fundamentales, como son la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancias. Todas esas magnitudes van a contar con una unidad básica y un símbolo que los va a representar. La masa es la cantidad de materia que contienen los cuerpos u objetos, todos los que nos rodean, ya sean materiales o no. Estos son conocidos con el nombre de masa. Muchas veces, a simple vista, es posible determinar entre dos o más objetos cuál presenta mayor masa. Pero en caso de que los objetos sean de diferentes tipos, debemos utilizar un instrumento llamado báscula, o también conocido como balanza. Para el sistema internacional, la masa es medida en kilogramos. Para nuestro ejemplo, tenemos una manzana, el cual presenta
una masa de 0,2 kilogramos. Ahora, Sheila, ¿nos podrías dar otro ejemplo para poder entender mejor lo que son magnitudes? La distancia se denomina al espacio que hay entre dos cosas. Puede tratarse de sucesos en el tiempo, como la distancia entre el grito y el estallido fue breve, o dos cosas en el espacio. Por ejemplo, entre la computadora y yo hay una distancia de 1 metro. En física, la distancia viene a ser la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos. Como tal, se va a expresar en una magnitud escalar mediante unidades de longitud, principalmente el metro, según el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es la distancia recorrida? Según la física, la distancia recorrida puede definirse como el espacio recorrido. En este sentido, entonces, cuando el objeto móvil realiza su trayectoria, lo hace recorriendo un espacio. La distancia y el desplazamiento, según la física, la distancia viene a ser la longitud total recorrida por el objeto móvil en su trayectoria. Como tal, es una magnitud escalar y por lo tanto va a ser expresada en unidades de longitud. El desplazamiento, por su parte, viene a ser una magnitud vectorial, donde el vector que representa el desplazamiento va a tener un punto de origen en la posición inicial y en su término en el extremo del final. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en la próxima sesión con el segundo tema del área de física, análisis vectorial. Hasta la próxima.